Hola gente, este video trata sobre un argumento que oí acerca de la existencia de Dios, que dice que solo la vida puede surgir de la vida y que solo la inteligencia puede surgir de la inteligencia. Y obviamente este argumento está mal. Voy a empezar con lo de la vida. Primero, antes que nada, me gustaría aclarar que, de nuevo, este argumento supuestamente intenta probar la existencia de Dios, diciendo que la vida solo puede surgir de la vida. El problema con esto es que ya desde el primer momento Dios de ninguna manera clasifica como un ser viviente. O sea, uno puede ver cualquier definición de un ser vivo y Dios no entra en ninguna. Dios básicamente no nació, según lo que se dice, no creció, no está compuesto de carbono, no se reproduce, aparte ni siquiera tiene una especie. O sea, se supone que Él es una entidad, así que realmente no clasifica como ser viviente. Si el argumento sería que la vida solo puede surgir de la vida, entonces realmente Dios no cuenta en esto. Pero bueno, obviando eso, asumamos que Dios cuenta como un ser vivo y que por eso Dios puede generar vida. Ok, asumamos que si existe un Dios podría generar vida. Y si, bueno, bajo la misma lógica yo puedo decir, sí, si existiese un mago muy poderoso podría crear vida. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que la vida surgió así o que es la explicación más probable? No. El hecho es simple, en el universo se ve constantemente que algo pasa de un estado a otro. La sustancia A puede surgir de elementos, de hecho seguramente va a surgir de elementos previos que no eran sustancia A. La vida no tiene nada que la haga diferente a cualquier otra parte del universo. De hecho, todos nosotros estamos compuestos exactamente todo lo que hay en el universo. Los materiales más abundantes en el universo son de hecho los que componen a los seres vivientes, al menos tal cual como nos conocemos en la Tierra. Los seres vivientes estamos compuestos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, y no me acuerdo de qué otros elementos, pero sé que son extremadamente comunes. De hecho, el hidrógeno que nos compone, creo que la mayoría del universo es hidrógeno, si no me equivoco. O sea, no hay algo que se pueda decir que tengamos los seres vivientes que no se puede encontrar en ningún otro lugar del universo. Es más, dicho de otra forma, si uno agarra a un ser viviente y supongamos que tuviéramos la tecnología para ir removiendo molécula por molécula del ser viviente y las ponemos todas en un frasco, nunca llega un momento en el cual uno puede decir, ok, acabo de quitarle el elemento o la sustancia vida. O sea, va a llegar un momento en que claramente al haber destruido el organismo va a estar muerto, pero no se puede decir que le quitaste vida, o sea, lo mataste, pero lo que es vida en realidad no puede decir que se fue. La vida era simplemente una configuración de las mismas moléculas que tenés en ese frasco que ya no están. Y de hecho, si fuera posible que esas moléculas que vos sacaste las vuelvas a configurar en su forma anterior, volvería a estar el ser viviente tal cual como estaba antes. La vida es producto de reacciones que son completamente naturales, es un fenómeno natural. El decir cómo es que la vida va a surgir de algo que no es vida es como decir cómo es que la tormenta va a surgir de algo que no es tormenta. De hecho, para dar un ejemplo más práctico, el agua es un líquido y la compone el hidrógeno y el oxígeno, y estos dos son gases. Uno podría dar el argumento de cómo algo líquido va a surgir de algo no líquido. Y sí, efectivamente eso es lo que ocurre en el universo. Constantemente una sustancia o algo pasa de determinado estado a otro estado, se combina con otros elementos y forma algo completamente distinto. Realmente decir que la vida no puede surgir de lo que no es vida no tiene demasiado sentido, porque sería básicamente lo mismo decir lo líquido no puede surgir de lo que no es líquido, lo que es una estrella no puede surgir de lo que no es una estrella, lo que es sólido no puede surgir de lo que no es sólido. O sea, esto es algo que ocurre en el universo. Yo creo que el problema surge cuando uno asume que al universo le interesa que haya vida, y por eso uno dice, ¿y cómo puede ocurrir que...? No, al universo no le interesa que haya vida. El universo no tiene un cerebro gigante, no es consciente. En el universo ocurren un montón de fenómenos naturales y cada uno de ellos ocurre porque las leyes de la física son las que permiten que ocurra esto. Y si las leyes de la física fueran distintas, ocurrirían otros fenómenos que serían distintos a estos. Y no quiere decir que si lo fuese de la misma forma, que porque las leyes de la física sean de esta forma en este universo, no quiere decir que todo lo que ocurre acá es porque estaba predeterminado. Si fueran distintas, tampoco querría decir que todo lo que ocurre ahí estaría predeterminado.
Es al contrario, no es que nosotros somos la causa de las leyes de la física. Las leyes de la física, tal cual como existen ahora, son la causa nuestra. Y si fueran distintas, habría otra cosa. ¿Entienden a lo que voy? No se puede decir, miren qué bien que está todo arreglado para que haya esto. Eso es simplemente... Se está confundiendo la causa con un efecto y de una escala, literalmente una escala cósmica. De hecho, cuando uno se lo pone a pensar, si uno quiere asumir que hay un diseñador, tiene que ser un diseñador con muy pocos recursos, o si es un diseñador como muchos creen que es todopoderoso, es un diseñador realmente incompetente, ya que todos nosotros, casi cada ser viviente en el planeta, moriría de forma horrible si lo sacan de su ambiente natural, aún en el mismo planeta. Y en el resto del universo, casi seguro que moriríamos básicamente en unos instantes. O sea, sí, tengo entendido que hay planetas que tienen una atmósfera parecida a la nuestra, así que en teoría podríamos sobrevivir ahí, pero de todas formas, si comparamos estos planetas con la gran mayoría de todo lo que es el universo, o sea, la gran mayoría del universo nos mataría de una forma horrenda. E incluso en planetas como el nuestro, hay muchas cosas que nos podrían matar de una forma horrenda. Así que asumir que la vida fue diseñada realmente no le veo mucho sentido. Tampoco entiendo por qué hay tantos problemas con los seres vivientes si fue diseñada. O sea, todo indica que somos producto de un proceso natural, y obviamente el proceso natural que no es perfecto. La idea de que no pueden ocurrir fenómenos naturales si no hay un ente sobrenatural interviniendo es de hecho completamente contradictorio, es ilógico. Y bueno, con respecto a lo de la inteligencia y la no inteligencia, es lo mismo, solo que lo veo todavía un poco más extraño. O sea, cuando hablan de cómo puede surgir la inteligencia de la no inteligencia. A ver, primero hay una cosa que voy a aclarar. No hay nadie en el mundo que tenga una definición de inteligencia que se pueda decir, ok, concuerda con todo lo que conocemos como inteligencia. O sea, la inteligencia es uno de esos términos que está muy mal definido. Algunos van a decir que inteligencia es la capacidad de aprender, otros van a decir que la inteligencia es capacidad de resolver problemas. Pero bueno, no importa, digamos simplemente inteligencia. Uso el término bajo protesta, pero da igual. La inteligencia es un producto de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no ocurre nada mágico, por así decirlo. Nuestro cerebro funciona gracias a la configuración que tiene y gracias a las reacciones químicas que ocurren en el mismo. Si dañas el cerebro, afectas las capacidades de la persona y puedes afectar gravemente a la inteligencia hasta el punto de destruirla. Así que, ¿cómo es que la inteligencia surge de la no inteligencia? La inteligencia surge del cerebro. Básicamente eso. Tal vez sería posible que surja inteligencia desde un ordenador, pero bueno, eso no viene al caso. Sería algo creado para emular las funciones que tiene el cerebro o para hacer algo parecido. Pero esto es otro tema que también me molesta mucho, que si en algún momento se llega a crear una inteligencia artificial que se iguala a la nuestra, automáticamente van a decir, ¿ven? Como pudimos crear una inteligencia artificial, eso quiere decir que toda inteligencia es artificial. Lo cual es simplemente ridículo. O sea, como nosotros podemos crear máquinas que vuelan, quiere decir que los pájaros fueron creados porque ellos vuelan. Esto no tiene el más mínimo sentido. Decir cómo la inteligencia puede surgir de la no inteligencia es algo tan ridículo como decir cómo es que la visión puede surgir de algo que no tiene visión. O sea, las células de nuestros ojos por separados no pueden... O sea, ellas no pueden ver y por separado no generan absolutamente nada. Pero cuando las pones todas juntas tenés un ojo. No, es magia. No, claro que no es magia. A ver, es todo debido a la configuración que tiene, debido a las reacciones que ocurren y debido a que las leyes de la física están dadas de tal forma que el resultado que ocurre es ese. No quiere decir nada más, no quiere decir que hay algo mágico en nuestros ojos para que podamos ver, a pesar de que los componentes de nuestros ojos individualmente no podrían darle visión a nadie. De la misma forma que por el simple hecho de que nuestro cerebro esté hecho de partes que por sí solas obviamente no van a tener inteligencia, eso no quiere decir que hay algo mágico en nuestro cerebro o que la inteligencia nos es dada de alguna fuente sobrenatural o mágica. O sea, es simplemente ridículo, se sabe que no funciona así, y como dije antes, se sabe que dañando los ojos dañarías la visión o la destruirías, y dañando el cerebro dañarías la inteligencia y la destruirías. Así que la idea de que hay alguna explicación sobrenatural para esto no tiene sentido, especialmente cuando ya biólogos, neurólogos, médicos tienen explicaciones naturales. Y les puedo asegurar algo, no hay ningún
No hay ninguna universidad en la cual se les enseñe a los biólogos: ok, la vida solo puede surgir de la vida, es imposible que haya surgido a causas naturales. Yo podría intentar explicarles cómo surge la vida, o sea, todo el proceso por el cual la vida surge de forma natural, pero yo, al no ser profesor, sé que me puedo equivocar y no quiero confundirlos, y de hecho el video tendría que ser extremadamente largo. Lo que sí les recomiendo es que o se instruyan en el tema buscando lo que verdaderos biólogos estudiaron, habiendo explicaciones científicas, o si no, tranquilamente pueden buscar en YouTube. De hecho, hay documentales sobre cómo se genera la vida, de la misma forma que, ya que estamos, hay documentales acerca de cómo la inteligencia se fue desarrollando, y también cómo se desarrolló el ojo, también cómo podemos ver, ya que de hecho lo mencioné. Pueden buscar documentales, pueden leer sobre el tema, pero la idea de decir, bueno, yo no sé cómo surge la inteligencia, yo no sé cómo surge la vida, entonces asumo que va a surgir de Dios, asumo que tuvo que haber habido una inteligencia que diseñó, eso no tiene sentido. Para cualquiera que use este argumento, realmente tiene que entender que no lo sabemos todo, y por el simple hecho de que nosotros no comprendamos algo, no quiere decir que nadie en el mundo lo sepa, y no quiere decir que la información no esté ahí. E incluso si la información no estuviera ahí, incluso si fuese realmente un misterio, cosa que en esta época no es, eso no quiere decir que podamos decir, bueno, la explicación debe ser sobrenatural. Eso no es una explicación científica. La ciencia trata sobre descubrimientos, y con decir tuvo que haber un Dios que lo creó, no estás descubriendo nada, a menos que pudieras comprobar que hay un Dios, que pudieras explicar el proceso mediante el que lo hizo. Realmente no puedes hacer pasar lo tuyo por una explicación científica de ninguna forma, porque simplemente no lo es. Es solo una creencia, tal vez sería un dogma, pero no es ciencia y realmente es una no explicación. Ya que a fin de cuentas, una vez que aceptás ese postulado, realmente no tenés más conocimiento que el que había antes. Bueno, no sé cómo surgió la vida. Asumo que lo creó Dios. ¿Y cómo es que surgió la vida creada por Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé. Realmente así no es como funciona la ciencia. Se trata de descubrimientos. Y de nuevo, por el simple hecho de que una persona no sepa algo, no quiere decir que automáticamente la respuesta es Dios lo hizo. Saludos, gente, espero que les haya gustado.